gente conoce la Megilá que se llama Antíochus. Es una Megilá antigua que cuenta toda la historia sintéticamente de cómo estuvo en lo que pasó en Hanukkah. Voy a darles una pequeña introducción antes de empezar a leérselas. Baruch Hashem, tuvimos el zehut de publicar 4,000 libritos de esta Megilá, Megilat Antíochus, la desconocida Megilá de Hanukkah, y en hebreo Megilat Antíochus. Vamos a decirles un prólogo de qué se trata esta Megilá y luego Bezrat Hashem vamos a leérselas rápido para que tengan un poco de idea exacto de cómo fue la historia exactamente a detalle y podamos valorar más lo que hizo Hashem por nosotros, esa salvación tan increíble. En el Sidur y tanto la Amidah como el Birkat Hamazon, en estos días de Hanukkah tenemos que agregar el párrafo de Al Nisim. En ese párrafo estamos denotando, así también ahí estamos sintetizando exactamente de qué se trató todo. Voy a decirlo rápido para poderlo, para saber de qué se trata. Dice así: Al Nisim, Be'ala Purkam, Be'ala Gibrot, Be'ala Tishot, Be'ala Niflaot, Be'ala Nehamot, She'asita Labotenu Be'yamim Haem, Bazman Hazeh. Por los milagros y maravillas que hiciste para nuestros padres en aquella época, en estos días. Exactamente en los días de 25 de Kislev hasta 8 días, fueron milagros de Boreolam impresionantes. El milagro de la menorá pasó en estos 8 días, pero ese milagro ya fue, digamos, la cerecita del pastel. Antes de ese milagro ya hubo milagros impresionantes en las guerras que vamos a leer en la Megilá de Antíochus. Y vamos a traducir un poquito el Al Nisim. Dice: Bimem Matitya ben Yohanan Kohen Gadol, en la época de Matitya, el hijo de Yohanan, que era Kohen Gadol, que Shamda Malchut Yavan Arsha, cuando vino el imperio griego malvado, ¿a qué vinieron ellos? Querían quitarnos la Torah, que se nos olvide la Torah de las mitzvot. Tú, Boreolam, estuviste con ellos en el momento de su sufrimiento. Peleaste su pleito, vengaste su venganza. Entregaste Masarta Kiborim Bead Halashim, entregaste a los valientes en manos de débiles. Perrabbim Bead Meatim, muchos en manos de pocos. Urshaim Bead Tzadikim, pecadores en manos de justos. Utmeim Bead Teorim, impuros en manos de puros. Bezdedim Bead Auske Torateja, y los Zedim en manos de los Auske Torateja, los que estudian tu Torah. Zedim son los transgresores en manos de los que estudian Torah. Dejaste a Gadol Bekadosh Ba'olamah, a ti te hiciste Boreolam un hombre muy grande, te hiciste una fama increíble, muy sagrada en el mundo. Y a tu pueblo de Israel le hiciste una salvación increíble como en este día. Dice: después vinieron tus hijos a tu palacio, a tu casa, limpiaron la casa de todas las impurezas, y purificaron tu Bet HaMikdash, y encendieron las velas en tus patios sagrados, y fijaste esos 8 días de Hanukkah en alabanza y agradecimiento, y le hiciste para ellos milagros y maravillas. Te vamos a agradecer a tu nombre siempre. Entonces, prácticamente ahí está en síntesis todo lo que pasó. Ahora vamos a leerlo más a detalle. Esta Megilá de Antíochus que vamos a leer fue escrita en arameo en la época del segundo Bet HaMikdash. Esta describe las guerras y salvaciones que realizó Hashem a través de los Hashmonaim, que fueron los mismos autores de la Megilá, los hijos de Matitya, según Rabbeinu Saadia Gaon. O bien, según otra versión, esta Megilá la escribió los ancianos de la Yeshiva de Shammai y los ancianos de la escuela de la Yeshiva de Hillel, de Bet Shammai y Bet Hillel. Así dice el Baal Lajot Gedolot. Y le llamaron Antíochus el nombre del rey, del emperador Goy, y no a nombre de un Yehudí como Megilat Esther, para que no la quemen y la prohíban los gobiernos griegos romanos. La costumbre de esta Megilá se menciona en el Tosfot Rid sobre Masejet Sukkah, en la Gemara, en el Talmud en Sukkah, y algunas comunidades lo hacían en Shabbat Hanukkah sin verajá, en la tarde. Es adecuado que nosotros leamos esta Megilá con la familia luego de encender las velas de Hanukkah. Los Jajamim en la Gemara dicen que la Megilá de Esther fue el último milagro, más bien fue el final de los milagros. Dice la Mlatzeh Alayalet HaShahar, así como Ayalet HaShahar es el final de la noche, la madrugada es el final de
de la noche. Y el final, asimismo los milagros concluyeron con el milagro de Esther. Pregunta la Gemara, pero si todavía venía después de 200 y cacho de años, vino el milagro de Hanukkah. Dice la Gemara, el último milagro que se permite escribirlo fue Esther, pero milagros posteriores ya no se permitieron escribirlos. El Tosfot, la Gemara en Megilá aclara que la Gemara se refirió, no que está prohibido completamente escribir lo que pasó en Hanukkah, sino que está prohibido incluirlo en el Tanaj, en los 24 libros sagrados de la Biblia, pero claro que se puede escribir, como los mismos Jajamim lo hicieron en la Megillat Ta'anit. Lo más importante que tenemos que ver en la historia que voy a contar a continuación es cómo nuestros padres dieron su vida para mantenerse fieles al judaísmo y a Hashem Yitbaraj, a su Torah y a las mitzvot. No se dejaron llevar por las influencias académicas y tecnológicas de Grecia, de Roma. Tristemente, el índice de asimilación hoy en día es muy alto y en gran escala se debe a no educar a los hijos en los caminos del judaísmo y la Torah, y al crecer los mandan a universidades con otros pueblos y eso acaba con nuestro judaísmo. No se vale que nuestros padres dieron su vida para mantener el judaísmo y los hijos dejen todo sin ni siquiera presentar ninguna resistencia. Ojalá que Hashem Yitbaraj, por el mérito de nuestros padres que dieron su vida por la Torah y las mitzvot, que ayude a la juventud de no caer en las garras de los griegos, de los romanos actuales que nos alejan de nuestro judaísmo. Empieza así la Megilá de Antiochus, empieza así. Aconteció en los días de Antiochus, rey de Grecia, era un grandioso y poderoso emperador, firme sobre todos sus dominios, a quien todos los reyes le obedecían. Conquistó numerosos países, encarceló reyes poderosos, destruyó sus construcciones, quemó sus palacios y encarceló a sus valientes. Desde los días del emperador Alejandro no se levantó ningún rey como él en todo el otro lado del río. Construyó una grandiosa ciudad a la orilla del mar como capital de su reino y la nombró Antioquía a su propio nombre. También Bagris, que era su virrey, construyó otra ciudad enfrente de Antioquía y la nombró Bagris a su nombre, y así se denominan hasta el día de hoy. Así dice la Megilá, me imagino que es hasta el día de la Megilá, todavía así se llamaban las ciudades. En el 23º año de su reinado, que es el año 213 desde que se construye el Bet HaMikdash, el segundo Bet HaMikdash, se propuso subir a Jerusalén. Habló a sus ministros y les dijo: ¿acaso conocen al pueblo judío que se encuentra en Yehudá, en Judea, entre nosotros? A nuestros dioses no veneran, nuestras costumbres no siguen y dejan las leyes del rey para seguir sus propias leyes. O sea, prácticamente a lo que los griegos les molestaba era nuestra ideología, que no seamos como ellos. Querían asimilarnos. También anhelan el día que caigan los reyes e imperios, diciendo: ¿cuándo reinará nuestro rey? Y dominaremos el mar y la tierra, y todo el mundo será entregado en nuestras manos. O sea que siempre estamos anhelando nuestro Mashiach, y ellos dicen, quieren que caigan los imperios. Entonces no es honor para nuestro imperio dejar a estos sobre la faz de la tierra. Subamos sobre ellos y anulemos el pacto que fue pactado con ellos. Es el día de Shabbat, el día de descanso, el primero del mes lunar, que es Rosh Chodesh, que es la pauta de las festividades, y el Brit Milá, la circuncisión. O sea, que no haya diferencias ni físicas como el Brit Milá entre nosotros y ellos, ni el día de descanso que no sea diferente, ni las fiestas, que no haya calendario judío, que sean igualitos a los demás pueblos. Los ministros les pareció muy buena la idea, y a los ejércitos. En ese día el rey Antiochus mandó a Nicanor, que era su virrey, con grandes tropas y con un pueblo numeroso, y todos fueron a Jerusalén. Hicieron una matanza muy grande en Jerusalén y colocaron un ídolo en el Bet HaMikdash, en el mismo lugar que dijo Hashem, el Dios de Israel, a sus profetas: ahí voy a posar mi presencia por siempre. En ese mismo lugar degollaron un cerdo y llevaron su sangre al recinto sagrado del Bet HaMikdash. Al escuchar este acontecimiento, Yohanan, el hijo de Matitiá, se llenó de enojo y furia, y el semblante de su rostro cambió, y pensó en su corazón qué puede hacer al respecto. Entonces hizo Yohanan para sí una espada de 2 dedos de largo y 1 dedo de ancho, y la escondió bajo su ropa. Vino a Jerusalén,
se paró ante el portón de la ciudad y le dijo a los guardias: soy Johanán, el hijo de Matitiá, sacerdote de los judíos. Vine para ingresar ante el virrey Nicanor. Vinieron los porteros, los guardias, y le comunicaron a Nicanor: el Cohen, el sacerdote de los judíos, se encuentra en el portón. Les respondió Nicanor: que pase. Entonces ingresó Johanán ante Nicanor, y habló Nicanor diciendo a Johanán: ¿acaso eres tú uno de los rebeldes, quienes se rebelaron contra el rey y no desean la paz de su reinado? Respondió Johanán ante Nicanor y dijo: he venido ante usted para realizar lo que usted desea, me pongo a sus órdenes. O sea, que no soy rebelde y sí estoy a su favor de usted. Le dijo Nicanor a Johanán: si vas a hacer lo que yo te pida, entonces agarra a este cerdo que está por acá y sacrifícalo para el ídolo, y te vestiré con ropas de la realeza, te montaré sobre los caballos del rey, y serás considerado como uno de los queridos del rey. Al escuchar esto, Johanán respondió y dijo: mi señor, yo tengo miedo de los hijos de Israel. Si me escuchan que hice esto, me van a apedrear. Entonces le pido que por favor saquen a todos los hombres que están aquí en su presencia, para que no vayan a contarle a los Yehudim. Entonces Nicanor ordenó que salgan todos de su presencia, y salieron. En ese momento Johanán, el hijo de Matitiá, elevó sus ojos al Shamaim, al cielo, y presentó su rezo ante el patrón del mundo, del universo, y dijo: Dios mío y Dios de mis patriarcas, Abraham, Isaac y Israel, te suplico no me entregues en manos de este Goy, pues si me asesina, irá a vanagloriarse en el templo de su ídolo Dagón, diciendo que su ídolo lo entregó en sus manos. En ese momento dio 3 pasos hacia Nicanor y le clavó la espada en su corazón y arrojó su cadáver en el recinto sagrado. Habló Johanán ante el Dios de los cielos diciendo: Dios mío, no me consideres pecado por haber asesinado en tu sagrada casa, y asimismo entréganos a todos los pueblos que vinieron a oprimir, a hacer sufrir a los hijos de Israel en Jerusalén. Entonces salió Johanán en aquel día y generó un ataque a esos pueblos y mató una gigante matanza en ellos. Y los que sobrevivieron se escaparon en un barco hacia Antíochus el rey. El número de asesinados que hizo ese día ascendió a 72,700, que se mataba cada uno a su compañero. Al volver, construyó como un monumento y la nombró Maccabí, que asesinó a los fuertes. Maccabí son las siglas Mija Moja Baelim Hashem. ¿Quién es tan poderoso, tan fuerte como tú, Hashem? Al enterarse el rey Antíochus que fue asesinado Nicanor, su virrey, sufrió demasiado y mandó llamar a Bagris, su malvado virrey, y le dijo: ¿acaso no te enteraste o no escuchaste lo que me hicieron los hijos de Israel? Mataron a mis ejércitos, despojaron mis campamentos y a mis capitanes. Y ahora, ¿acaso ustedes están confiados con sus bienes o sus casas son de ustedes? Vamos a subir contra ellos y vamos a cancelar el pacto que hizo Hashem con ellos, el día de descanso de Shabbat, las fiestas judías que empiezan con el Rosh Hodesh y la circuncisión, el Brit Milá. Entonces vinieron el malvado Bagris y todos sus campamentos a Jerusalén, hicieron una matanza muy grande y decretaron en nombre del rey que está prohibido cuidar Shabbat, Rosh Hodesh y las fiestas y el Brit Milá, para que se olviden de esas cosas los de Israel. Por consiguiente, quien sea descarado contra la palabra del rey, todo aquel que haga Brit Milá a su hijo, lo traían a él y a su mujer y los mataban ante el bebé. Sucedió que una mujer había dado a luz un bebé, un varón, después de que falleció su esposo. Le hizo Brit Milá a los 8 días, subió sobre la muralla de la ciudad y le dijo a Bagris, dijo: a ti te decimos, malvado Bagris, el pacto de nuestros patriarcas no cesará de nosotros ni de los hijos de nuestros hijos. En ese momento dejó caer a su hijo bajo la muralla y se aventó tras él y murieron ambos. Muchos de los hijos de Israel hacían lo mismo y no anularon el pacto de sus padres. En ese entonces, los hijos de Israel se dijeron uno al otro: vengan, vamos a descansar el Shabbat en una cueva, no sea que nos hagan profanarlo los griegos. Y ellos fueron delatados ante Bagris. Bagris mandó gente a la entrada de la cueva y ellos dijeron:
hijos de Israel, vengan, salgan a nosotros, coman de nuestro pan, beban de nuestro vino y hagan nuestras actividades. Los hijos de Israel se habló uno con el otro y dijeron, ¿se acuerdan lo que Hashem nos ordenó sobre el Har Sinai? 6 días debamos de realizar nuestras labores y el día de Shabbat descansar. Por lo tanto, es preferible para nosotros morir y no profanar el día de Shabbat. Por consiguiente, como ellos no obedecieron a los griegos, trajeron maderas húmedas para que saquen mucho humo. Las quemaron en la entrada de la cueva y se asfixiaron ahí como 1000 personas entre hombres y mujeres. Después de esto, se levantaron los 5 hijos de Matitiá, Yohanan y sus 4 hermanos, y apoyándose en el Dios del Shamaim, Hashem, atacaron y guerrearon con ellos, con esos pueblos, y mataron una matanza muy grande en ellos. Los que sobrevivieron se escaparon a las islas del mar. En ese momento, Bagris, el malvado, permanecía en un barco y escapó rumbo al rey Antiochus, y con él estaban algunos hombres que se salvaron de la espada. Bagris le habló a Antiochus, al rey, y le dijo, Señor rey, usted puso una orden que canceláramos de los judíos el Shabbat, el Rosh Chodesh, el Brit Milá, y provocó una rebelión muy, muy grande en ellos. Incluso si van con ellos, si van contra ellos, todos los pueblos, todas las naciones, todos los lenguajes, no podrán contra los 5 hijos de Matitiá, que son más fuertes que leones, más ligeros que águilas, más crueles que osos. Por lo tanto, mi señor rey, si te parece bueno mi consejo, no guerrees solo con estos campamentos, no sea que te sobajen ante todos los reyes. Envía comunicados a todos los países de tu reino y que vengan los ministros de guerra con toda su gente, incluso con elefantes vestidos de armaduras. Le pareció muy bueno el consejo en los ojos de Antiochus, mandó a llamar a los ministros de su reino y vinieron todos los pueblos, incluyendo, traían elefantes vestidos de armaduras. Eran los tanques de aquellas épocas. Muy fuerte el ejército, decenas o cientos de miles de soldados. Por segunda vez se levantó el malvado Bagris y vino a Jerusalén. Abrió 13 brechas en la muralla, en la pequeña muralla, que era justamente hasta donde podía llegar los demás pueblos. Abrió 13 brechas como para decir, para asimilarlos a los judíos con los demás pueblos. Cerró el río de la ciudad y quemó las piedras hasta que las hizo polvo. Y pensó en su corazón y dijo, en esta ocasión no podrán conmigo, pues mi ejército es muy grande y es muy poderosa mi mano. Pero el Dios del Shamaim, el Dios del cielo, no pensó de esa manera. Al enterarse los 5 hijos de Matitiá, se levantaron y fueron al mirador de Gilad, que era un lugar donde tuvieron una salvación en la época del profeta Shemuel. Decretaron ayuno y se sentaron sobre las cenizas para pedirle piedad a Hashem, Dios de los cielos. Entonces cayó en sus corazones un plan muy bueno. Sus nombres eran Yehudá, el primogénito, Shimón el segundo, Yohanan el tercero, Jonatán el cuarto y Elazar el quinto, el más pequeño. Su padre los bendijo antes de enviarlos a la guerra, diciendo lo siguiente: Yehudá, hijo mío, tus hazañas serán como Yehudá, el hijo de Jacob, que se comparó a un león. Shimón, hijo mío, tus hazañas serán como Shimón, el hijo de Jacob, que asesinó a los habitantes de Shechem que pecaron respecto a su hermana Diná. Yohanan, hijo mío, tus hazañas serán como Abner, el hijo de Ner, que era ministro de guerra de Israel. Jonatán, hijo mío, tus hazañas serán como Jonatán, el hijo de Shaul, que asesinó a los filisteos, a los pelishtim. Y tú, Elazar, hijo mío, serán tus hazañas como Pinehas, el hijo de Elazar, que celó ante su Dios y salvó a los hijos de Israel en la época de Moshe. Con estos ánimos salieron los 5 hijos de Matitiá en aquel día y atacaron guerreando con aquellos pueblos, matando una matanza gigante en ellos. Sin embargo, fue asesinado Yehudá, el primogénito. En ese momento, al ver los hijos de Matitiá que fue asesinado Yehudá, se volvieron y vinieron con su padre, quien les dijo: ¿por qué han vuelto? Le respondieron diciendo: Yehudá, nuestro hermano, fue asesinado, quien era equivalente como todos nosotros. Respondió Matitiá y les dijo: saldré yo con ustedes a guerrear contra aquellos pueblos, no sea que eliminen a los hijos de Israel, y de esa manera ustedes se consolarán por su hermano. Salió Matitiá en aquel día con sus hijos y atacó y guerrearon contra esos pueblos. El Dios de los cielos entregó a todos los valientes, todos los fuertes de aquellos pueblos, eran gente
muy entrenada. Las olimpiadas son de los griegos. Ellos tenían la cultura de ejercitar el cuerpo, de estar a las esculturas. Hasta hoy en día se ve que tenían cuerpos muy fuertes, y sin embargo Boreolam les entregó en sus manos de esos tzadikitos flacos, débiles, que estudiaban Torah, esos tzadikim, gente buena. Le entregó a todos esos reshaim, a todos esos malvados y fuertes, poderosos soldados en sus manos, y mataron una gran matanza a todos los que portaban espada, a todos los arqueros, los ministros y los encargados, a los capitanes. No quedó sobreviviente, y los que sobrevivieron, los poquitos que sobrevivieron, se escaparon a las islas del mar. El Azar se estaba ocupando de matar a los elefantes y desgraciadamente se ahogó en el excremento de uno. Al volver, sus hermanos lo buscaron entre los vivos y los muertos y no lo encontraron. Hasta un poco tiempo después lo encontraron ahogado en el excremento de un elefante. Después de esto, los hijos de Israel se alegraron muchísimo porque sus odiados fueron entregados en sus manos. Algunos de ellos los quemaron en fuego, algunos los colgaron en horcas, en árboles, y al Bagris, al malvado, que era un maligno líder de su pueblo, lo quemaron en fuego el pueblo de la casa de Israel. Al escuchar el rey Antiochus que su virrey Bagris fue asesinado y todos sus ministros que iban con él, se subió a un barco y huyó a las islas del mar. Y a cada lugar que llegaba, la gente se rebelaba contra él, le decían fugitivo, y él se lanzó al mar en su desesperación. Después de esto, entraron los hijos de Israel al Bet HaMikdash, al sagrado templo, reconstruyeron las brechas que habían roto en la muralla y purificaron el Bet HaMikdash tanto de los muertos como de todas las impurezas. Buscaron aceite de olivo puro para encender las velas y no hallaron sino solamente una botellita que se encontraba sellada con el sello del Cohen Gadol desde la época del profeta Shmuel, que viene siendo más o menos 700 años antes. Estaba enterrada, la encontraron, fue un milagro. Supieron que esa jarrita de aceite estaba pura. En ella había el contenido de aceite para encender un solo día, y el Dios de los cielos, que posa su nombre ahí, otorgó bendición en esa botellita y encendieron de ella 8 días. Por eso pactaron los hijos del Hashmonaí, que son los Hashmonaim, los Maccabim, este pacto, y reforzaron con una prohibición ellos y todos los hijos de Israel para dar aviso a los hijos de Israel que realicen en estos 8 días días de alegría, días de honor como los días festivos escritos en la Torah, y encender velas en ellos para transmitir a las generaciones por venir, que somos nosotros, las maravillas y las salvaciones que hizo Hashem Yisbaraj para nosotros desde los cielos. En estos días no se permite hacer esped, no se permite hablar elogios de los muertos, ni decretar ayunos. Solamente aquel que ya tenía promesas de antes podía ayunar. Y desde ese momento no quedó recuerdo alguno del imperio helénico de Grecia. Tomaron el reinado de los hijos del Hashmonaí y su descendencia. Desde ese momento hasta la destrucción de la casa de Dios, del Bet HaMikdash, quedaron 206 años, sumando en total, si no me falla la memoria, 420 años. Hasta estos días, los hijos de Israel en todos sus exilios cuidan estos días de Hanukkah y los consideran días de alegría desde el día 25 del mes de Kislev, 8 días. Desde ese momento eternamente no se apartarán de ellos por lo ocurrido en su Bet HaMikdash. Los Kohanim, los levitas, los leviim y los Jajamim, todos pactaron sobre sí mismos, sobre los hijos de sus hijos, por siempre eternamente festejar esta fiesta. Y concluimos con una tefilá y le pedimos a Hashem, que fue el que hizo los milagros para nuestros padres, tantos milagros y maravillas, tanto en la guerra como en la pureza del Bet HaMikdash, que pronto haga para nosotros milagros y maravillas y se cumpla en nosotros el pasú que dice: Kimet tzetecha meretz Mitzrayim, Kimet tzetecha meretz Mitzrayim, ar'enu niflaot. Así como Hashem nos mostró maravillas en la tierra de Egipto, nos hizo milagros, nos va a volver a mostrar maravillas, Bezrat Hashem, pronto, con la llegada del Mashiach Tzidkenu, y Merabe Amén, amén. Agradezco especialmente a todos los que apoyaron para que este librito salga a la luz, y búsquenlo en su Beta Knesset más cercano, Bezrat Hashem. Que tengan todos una fiesta llena de alegría, de luz, y que la luz de Hashem, de la Torah y de Hanukkah
nos acompañe y nos ilumine por siempre a todo Israel. Amén, Ken Yehí Ratzon.